Estaba revisando el protocolo y se nos vino el término del semestre de repente. Bien. Buenos días, chiquillos y chiquillas. Este es el curso, como dice la diapositiva 1, Epistemología de las Ciencias Naturales para estudiantes de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales. Ya entendemos por ciencias naturales a la química, a la física, a la biología y otras que son un poco retirados del campo de acción nuestra, como la geología, por ejemplo, o la geomorfología. Eh, Ciertamente, la mayoría de los ejemplos están referidos a biología, en parte porque yo soy biólogo y en parte porque ustedes son estudiantes de biología y están más cerca a esa disciplina que lo que respecta a la física y a la química. Pero no se olviden que ustedes son profesores de ciencias naturales y por lo tanto también tienen que comprender las bases epistemológicas de la química y de la física. Bueno, yo hace un tiempo atrás le subí la guía de autoestudio, pero he llegado a la siguiente conclusión. Para el tiempo disponible está un poco larga y demandante. Por lo tanto, anoten por favor, para que no vayan a trabajar de más, las actividades relacionadas con la clase 1 que están indicadas en la gestión de autoaprendizaje en el documento, no las vamos a hacer. Eso significa que no van a ser consideradas en la tercera prueba. Las actividades de la clase 2 pasan en consecuencia a ser actividades de clase 1, digamos, al eliminar la clase 1 de la guía. Y ellas están relacionadas, ¿no es cierto?, a dos fuentes bibliográficas. La referencia 1, que es el libro de Aude Circ, La vida en la Tierra, que tienen acceso ustedes electrónico, forma parte de la base electrónica de la biblioteca. La clase 2 nueva, 3 antigua, está basada en la referencia número 2, que es un artículo titulado Pregunta, ¿es un ser vivo?, en una revista didáctica de las ciencias naturales. Así que ahí aparecen análisis didácticos de la biología, de la química, de la física y de alguna otra disciplina un poquito más distante a estas tres. Este artículo, como digo, está referida a las actividades de la nueva clase 2, antigua clase 3. Y la clase antigua 4, 3, son un par de actividades que están relacionadas con un documento complementario que les subí, que está sacada de un libro de un epistemólogo llamado Bunge, de su libro La ciencia, su método y su filosofía. ¿Ya? Entonces, estas 3 clases van a constituir el tema de la prueba. La prueba, según el calendario
original está para ta, 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 la primera, si la gitana no me engaña, la primera semana de enero. Nosotros tenemos clase el 22, pero del 28 al 2 de enero usted tiene semana sin conexión. Y después entonces tendríamos la prueba, en la prueba número 3, justo cuando termina las clases. Bueno, todavía queda tiempo, podemos arreglar el día de la prueba, hacerla fuera de horario, ¿no es cierto? Donde ustedes y yo tengamos más tranquilidad. El día martes, de 11:30 a 1:30 la prueba, no es tanto el problema. Ya, eso me genera problema a mí cuando la clase es a las 10, qué sé yo, porque ahí se puede sobreponerse con otras horas de clase, otros cursos. ¿Alguna consulta, chiquillos y chiquillas? ¿Opinión? Tenemos 4 participantes, de los cuales uno soy yo, o sea, tenemos 3 personas del curso, una asistencia más bien magra, así que por favor ustedes transmítanle a sus compañeros lo que le acabo de decirles respecto a la guía de trabajo y respecto de la prueba. Bueno, próxima semana, próximo martes, se confirmará y ahí podemos afinar nosotros si va a ser pasado a las 6 de la tarde, ¿ya? O a las 11:30. El tema que nos convoca hoy día, cerrando ya las unidades del curso, la unidad número 3, dice relación con la construcción del conocimiento y del saber científico en ciencias naturales. Cuando yo digo esto, me refiero con la construcción del conocimiento y del saber científico en biología, física y química, particularmente en biología, es donde está mi mayor experiencia en el tema de construcción del conocimiento. Y particularmente en el área de la ecología de artrópodos. Bien, antes de meternos en el detalle de la construcción del conocimiento y del saber científico en ciencias naturales, veamos algunas cosas sobre la naturaleza de las ciencias naturales. Suena como redundante, ¿no es cierto?, la naturaleza de las ciencias naturales, ¿no? Pero si le ponemos ciencia, sabemos nosotros que las ciencias pueden ser naturales o culturales, o ciencia humana. Cuando nosotros nos referimos a las ciencias naturales como la única ciencia que hay, ya, bueno, la gente de humanidad y ustedes van a ser profesores, se molesta. Bueno, y nosotros, dicen, bueno, a pesar que hay muchos científicos de las ciencias naturales, que las ciencias humanas, como la economía, por ejemplo, no lo consideran verdadera ciencia. No responde a los patrones, se han ido ablandando con el tiempo, pero por allá por los años 40, 50, no respondían a los patrones. Y piensen ustedes, por los análisis que hicimos en clases anteriores, muchos científicos de esos años,
tenían una aproximación fisicista de la ciencia natural y por lo tanto la biología era cuestionada también. Ahora se han ido ablandando un poco. Y recuerden, ¿no es cierto?, que ustedes leyeron un artículo ¿por qué no hay leyes o por qué no hay tantas leyes en biología? Y el argumento que dan los biólogos para esta situación es, bueno, que el objeto de estudio de la biología es un objeto cambiante, evoluciona, complejo. Es difícil formular leyes universales fijas, como las leyes de Newton, ¿no es cierto? O las leyes de los de Lavoisier, de Boyle, qué sé yo. Bueno, ese argumento ha sido aceptable, pero aún así dentro de biología hay ciertas disciplinas que son un poco cuestionadas, como ciencia en el sentido estricto, como la ecología, por ejemplo. Le ha costado mucho a los ecólogos pasar la barrera de ser respetada como ciencia en sentido estricto. Ciencias como la física, sobre todo, la física clásica. ¿Ah? Ahora la física moderna ha sido un poco más, con mucha incertidumbre alrededor del fenómeno que estudia. Es más probabilística. En cambio, la física clásica es más determinística. Aquí es lo que dice en simple una aproximación determinística. Que dado A y B, necesariamente se tiene que producir C. Estemos nosotros aquí o en la quebrada del Ají. ¿Ya? Estemos en los 1800, estemos en los 1900, estemos en el 2000. Estando presente A, estando presente B, necesariamente se tiene que dar C. Una ley de la física clásica. En cambio, ahora las leyes son más probabilísticas, es decir, estando A, estando B, hay una alta probabilidad que se produzca C, pero no existe la certeza. En las leyes de la herencia, por ejemplo, las probabilidades, ¿no es cierto?, son importantes. Hay una alta probabilidad que el hijo o la hija saque algunas características del padre y unas características de la madre. Una alta probabilidad, pero no la certeza. Porque puede tener características, ¿no es cierto?, el hijo del abuelo, del tío, ¿no es cierto?, del abuelo paterno, del abuelo materno, qué sé yo. ¿Ya? Ciertas características de la ascendencia a veces se reflejan en los hijos. La naturaleza de las ciencias naturales. ¿Qué característica tiene la ciencia natural? En primer lugar, busca mejorar el conocimiento y el saber científico respecto de la realidad natural. Sea esta realidad natural de naturaleza física, de naturaleza química, de naturaleza biológica y las otras disciplinas consideradas disciplinas naturales. Para mejorar este conocimiento y este saber, la ciencia natural se apoya primero en evidencias empíricas que pueden respaldar o refutar conjeturas respecto de la realidad natural. Ya sabemos que las conjeturas, por ejemplo, pueden ser hipótesis. ¿Ya? Entonces, la metodología que se usa, ¿ya?, es la búsqueda de evidencias empíricas. Entiéndase por evidencias empíricas, evidencias que
son producto de experimentos. Ahora bien, desde la perspectiva clásica, una disciplina que tenga problemas para hacer experimentos tiene problemas para ser considerada. Se consideran, pero tienen problemas para ser debidamente consideradas en el ámbito de las ciencias naturales. Hay algunos autores, ¿no es cierto?, que dicen que en la indagación los investigadores tienen que buscar evidencias que respalden las conjeturas. Otros autores dicen no, otros epistemólogos dicen no. Los investigadores tienen que buscar evidencia empírica que refuten las conjeturas, que las destruyan. Y es la única manera de que la ciencia avance. Como la investigación, ¿no es cierto?, científica es realizada por seres humanos, bueno, el ser humano puede tentarse a buscar evidencias que refuten, tentado a buscar evidencias, solo a buscar evidencias que respalden sus teorías, sus hipótesis. Entonces, para evitar esta tentación humana de siempre andar buscando evidencias que respalden las hipótesis y ocultar aquellas que no, o no investigar aquellas que no, entonces los epistemólogos de la corriente alterna, de la ideología alterna, no, dice que la verdadera ciencia se basa en la búsqueda de evidencias empíricas destinadas a refutar la hipótesis. Y si no se puede refutar, no necesariamente se respalda. La conclusión es que no encontramos antecedentes para refutar esa conjetura, esa hipótesis. A lo mejor, dentro de 20 años, con el desarrollo de nuevos métodos, nuevos instrumentos, nosotros vamos a tener ya la oportunidad de refutar esta conjetura. Por lo tanto, esta conjetura es válida durante este periodo. Pero nosotros vamos a estar permanentemente buscando evidencias que te destruyan las conjeturas, porque es la única manera de que la ciencia pueda avanzar. Esta postura epistemológica ha sido planteado por un epistemólogo famoso, un señor Popper, Karl Popper. Él introdujo una terminología que lamentablemente la traducción en español es muy mala. Se habla de falsear hipótesis, de falsar hipótesis, qué sé yo. Que queda mejor traducido, aun cuando, según los epistemólogos, la palabra refutación no es la traducción más adecuada de la falsación, que no es el lenguaje español, eso es la falsación de la hipótesis. Pero este hombre y sus seguidores han propiciado la postura que el avance de la ciencia se consigue gracias a la refutación de las conjeturas. Esta postura fue bastante importante a partir de los años 40, a los 70, a los 80, pero han ido apareciendo posturas epistemológicas alternativas. ¿Ya? La otra, de buscar evidencia empírica que respalden, no es muy aceptada en términos epistemológicos. ¿Ya? Porque aquí hay una postura filosófica que dice que el conocimiento científico tiene que cumplir con ciertas condiciones, porque de otra manera es pseudociencia, es ciencia falsa. Ejemplo,
la astrología. ¿Ya? Y si usted le va a decir a un psicólogo, a un psiquiatra, que el psicoanálisis es considerado una pseudociencia, bueno, ese psicólogo, ese psiquiatra, si practica el psicoanálisis, probablemente va a reaccionar en contra de la persona que está diciendo que el psicoanálisis ya es una pseudociencia. La parapsicología es una pseudociencia. ¿Ya? Entonces, la postura de la búsqueda permanente de evidencias que solo evidencias empíricas que solo respalden las conjeturas no es muy aceptada en la ciencia. Eso de refutar conjeturas es una postura bastante estricta, bastante exigente, que para muchos investigadores, ¿no es cierto?, sigue siendo válida, pero no para todos. En ecología, por ejemplo, en biología, tenemos algunas dificultades para ir buscando evidencia empírica destinadas a refutar la cosa. Ahora bien, también en la búsqueda del conocimiento, ya en términos se basa en una metodología. Hay algunos autores que hablan del método científico, otros autores dicen que no existe el método científico. Cada investigador en ciencias practica su propio método, ¿ya? Siempre y cuando el método tiene que cumplir exigencias epistemológicas, como exigencias de calidad. ¿Ya? Porque recuerden que el conocimiento científico es el conocimiento más seguro que hay respecto de la realidad, en este caso, realidad natural. No es 100% seguro, pero es el más seguro que hay de otras aproximaciones a la realidad. Una metodología y requisitos de indagación o de escrutinio que aseguren la aplicación de razonamientos lógicos, ¿ya? Fundamentados en la racionalidad, no en la irracionalidad, no en el temperamento, no en el ego del investigador, no en la emoción del investigador, ¿verdad? Como Arquímedes, no fue, si bien digo, Arquímedes. ¿No es cierto que el mito histórico dicen que Arquímedes se estaba bañando en una bañera, ¿no es cierto? Que se quedó dormido y se despertó y encontró que sus piernas estaban flotando y de ahí surgió la ley de la flotabilidad de los cuerpos y el Arquímedes, ¿no es cierto?, salió desnudo, gritando por la calle de su pueblo, Eureka, Eureka, ¿verdad? Que significa lo he encontrado, lo he encontrado. Bueno, eso fue si la anécdota es cierta, esa fue una respuesta emocional, irracional, pero después esto ha sido sometido a evidencias que la han respaldado, ¿no es cierto?, en el sentido de la ciencia clásica, y experimentos que han apuntado a refutarlo, y no han encontrado ya antecedentes para refutar el principio de Arquímedes. Ahora bien, tienen que tener presente ustedes que la ciencia moderna tuvo sus orígenes a comienzo del siglo XVII, con personajes como Newton, Arquímedes y otros, Galileo. No, perdón, Arquímedes más antiguo, personajes como Newton y Galileo. ¿Ya? Ahora, la ciencia que usted conoce es totalmente distinta de la ciencia moderna en sus inicios. Entonces, a veces interpretar la ciencia moderna
en términos de la ciencia que se hacía en el siglo XVII, siglo XVIII, a veces también se cometen errores de interpretación. Pero mucho de la ciencia que se enseña, sobre todo mucho de la ciencia física, la ciencia química, que se enseña en enseñanza media, corresponde a esas etapas de la ciencia moderna. En biología enseñamos unas etapas un poquito más modernas de la biología. Entonces, cuando hablamos de biología molecular, por ejemplo, genética, de ecología, etc. En enseñanza media, en biología, no se habla tanto de zoología, por ejemplo, no se habla tanto de botánica, porque muchas de las herramientas de indagación en zoología y en botánica siguen siendo herramientas de esos años del análisis zoológico y botánico. Ahora, cuando el análisis zoológico y botánico se hace más evolutivo, se hace más filogenético, entonces, bueno, ahí hay aproximaciones más modernas, de los años 50 a la fecha. Esta metodología, como digo, yo prefiero llamarlo metodología para entender que hay una metodología, o sea, hay un conjunto de estrategias para indagar científicamente. No hay un método, sino que, ni tampoco muchos métodos, sino un conjunto de estrategias que se van acomodando según la disciplina y que se van acomodando según la realidad del investigador. No es lo mismo estar acá en Chile, ¿no es cierto?, que estar en Estados Unidos, en Rusia, en Europa. Piensen lo que está pasando, ¿no es cierto?, con las vacunas. Lo que está ocurriendo con las vacunas, dicho sea de paso, me está sirviendo a mí bastante para demostrarles que la ciencia no es neutra, la ciencia actual. A partir ya de la Primera Guerra Mundial, pero se intensificó con la Segunda Guerra Mundial, la ciencia no es neutra. Con este tema de las vacunas apareció los nacionalismos. Nosotros, decíamos una investigadora, no, una política, no, creo que fue una investigadora británica. Nosotros demostramos, vamos a salir primero con la vacuna, y estamos demostrando para el resto del mundo lo adelantados que estamos y lo fuerte que estamos en ciencia y tecnología. Recuerden que esto de las vacunas ya es tecnociencia. El análisis del eclipse, ¿no es cierto?, es ciencia. Para no ponerle el apellido ciencia básica, digamos. ¿Ya? Pero aquí es tecnociencia, donde los gobiernos han puesto cualquier cantidad de plata, porque es importante para los gobiernos ser el primero que sale con el tema de la vacuna. Y los rusos también están inquietos, y los gringos, la cantidad de plata que ha puesto Estados Unidos para acelerar la investigación es enorme. ¿Ya? ¿Y quiénes están siendo beneficiados? Los países que pueden comprar la vacuna. No es neutro. Entonces, que escuchaba yo en un conversatorio a un médico chileno que decía, tenía una visión pesimista el personaje, que decía, no, si nosotros estamos en el fin del mundo, nos van a llegar, ¿no es cierto?, las vacunas de rebote. No piensen que vamos a tener vacunas en marzo. Y aparece el presidente Piñera, no, vamos a tener vacunas en marzo y se vamos a vacunar tanto, ya tenemos comprometido, no sé, 10 millones de vacunas. Y otros dicen, no, tal vez en junio. Y ahí vamos a estar medio complicados porque viene la segunda ola, viene el otoño, viene el invierno. Si el invierno es frío y lluvioso, imagínense lo que puede pasar en Santiago. ¿Ya? Y nosotros aquí a nivel de universidad todavía no tenemos claro si la docencia va a ser presencial
o la docencia va a seguir en remoto. Algunos hablan de dejar la docencia presencial solo para el área de la salud, en lo que dice relación con las prácticas. ¿Ya? Esta metodología tiene sus requisitos, que son requisitos epistemológicos que aseguran la aplicación de razonamientos lógicos fundamentados de la racionalidad, objetividad e independencia del objeto de estudio de parte del sujeto que indaga. Y tiene que tener presente usted que el sujeto para investigar recibe plata de la institución para la cual trabaja, recibe plata del Estado, etcétera, y por lo tanto el hombre tiene, la persona, hombre o mujer, tiene que dar respuesta. Y a los investigadores no les gusta decir, no pude refutar la hipótesis, no encontré antecedentes para refutar la hipótesis. Y piensen a ustedes además que los investigadores de las universidades son evaluados o evaluadas por las publicaciones que tienen. Y esa es otra tentación. Se han encontrado, ¿no es cierto?, varios artículos que relatan resultados de experimentos falsos. Porque es tanta la presión por publicar, ¿ya? Y la investigación toma su tiempo, pues. La investigación tiene que ser reposada, tranquila, no corriendo para acá, no corriendo para allá. Hay que hacer investigación cuidadosa, debidamente planificada, etcétera. ¿Ya? Y con las ansias y las exigencias de publicar, bueno, hay investigadores que se omnibulan por su éxito, sobre todo investigadores jóvenes y algunos no tan jóvenes, investigadores cuyo trabajo, cuya fuente laboral depende de las publicaciones que logren, etcétera. ¿Ya? Segunda, tercera característica de esta actividad es que pretende, y esto es re importante, pretende epistemológicamente que el conocimiento y el saber logrado tengan validez universal. Se espera que las leyes de Newton sean válidas en la Tierra y en los sistemas extraterrestres. Tengan validez universal. Esta validez puede ser tanto en el tiempo como en el espacio. Es decir, si una ley, ¿no es cierto?, en, en la Antártica tiene que operar de la misma manera ya en otra parte del mundo. Tiene que haber operado de la misma manera en el 1800, en el 1900, en el 2000. O sea, las grandes leyes científicas son leyes que son válidas universalmente. Por eso que en general hay pocas leyes, en general. Hay más en física, que era una de las preguntas que yo les hice. La conclusión debió haber sido, bueno, analizando la tabla, uno llega a la conclusión que hay mayor cantidad de leyes en física por la naturaleza de la disciplina, pero es la física sensorial, es lo que nosotros vemos con los sentidos. No es la física macro, de la astrofísica, por ejemplo, y no es la física atómica tampoco, que son tres mundos distintos. Después tenemos que para lograr, ¿no es cierto?, estas condiciones epistemológicas, satisfacer estos requisitos, los, los objetos de estudio están referidas al mundo, a la realidad sensorialmente inobservable por lo pequeño. Ejemplo, la física atómica, la física nuclear. La ciencia clásica, la ciencia natural clásica, bueno, los objetos de estudio fueron, todavía son, pero no tanto, sensoriablemente observables, vista con los sentidos,
con el tacto, ¿no es cierto? Tocada, con el olfato, etc. Y los objetos de estudio sensorialmente inobservables, ahora por lo grande. Entonces, los objetos de estudio en las ciencias naturales se mueven en estos tres mundos. Lo sensorialmente inobservable por lo pequeño, ¿ya? Y aquí hay evidencias indirectas, no evidencias directas. Los objetos de estudio observables sensorialmente, y aquí hay evidencias directas, ¿ya? Y objetos de estudio sensorialmente inobservables, por lo grande. Y aquí tenemos evidencias indirectas. Y yo no sé si ustedes han visto la película Interestelar, ¿no es cierto? Que se refiere a los hoyos, hoyos negros, que se refiere a la contracción el espacio y el tiempo, que se refiere a la atracción gravitacional de la luz, etc. Es una película que hay que verla más de una vez y tener cierto entrenamiento en física para poder entender el sentido de la película. Pero es una película muy buena para los estudiantes de ciencias naturales, incluyéndolo, incluyéndolo a ustedes. Después, ¿cuál es la estructura de las ciencias naturales? Una estructura en general, por supuesto. Cuando vamos nosotros a la biología, bueno, la biología no tiene exactamente la misma estructura que tiene la física, o la química, o la geología, o la geomorfología, etc. Bueno, la ciencia natural estudia fenómenos naturales, tiene como objeto de estudio a fenómenos naturales, entendiendo por fenómenos naturales los cambios de estado que se dan en la realidad natural. Estos pueden ser objetos, ¿no es cierto?, que cambian, objetos que tienen ciertas características, procesos, hechos que ocurren en la naturaleza. Fíjense ustedes que el concepto de naturaleza es un concepto que se comenzó a formular en términos científicos más o menos a partir del siglo XVIII, 1700, pero hubo un naturalista, Humboldt, que fue el que precisó desde el punto de vista científico lo que ahora nosotros entendemos por naturaleza. Yo a ustedes les doy una definición relativamente simple de lo que es la naturaleza. De todo lo que nos rodea a nosotros y que no ha sido creado por nosotros. Pero ciertamente desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista filosófico, naturaleza tiene una definición más compleja, ¿ya? Y que no tiene propósito de analizarlo en este curso introductorio de 2 horas de clase a la semana, ¿ya? Después tenemos nosotros, de nuevo, el tema de la metodología de la indagación, ¿ya? Lo que para algunos es el método científico. La metodología de indagación tiene que satisfacer, atender requerimientos epistemológicos para que sea válida el conocimiento, el saber, sea respetado por pares, por otros científicos. Respetado, ¿no es cierto?, por el público general. Fíjense ustedes que, en mi opinión, es una maravilla la precisión con que se precisó la hora, el día en que se iba a ver el eclipse. Una maravilla. ¿Ya? Y ya
para el eclipse que va a ocurrir el próximo año y ya se ha precisado el lugar, creo que va a ocurrir en la Antártica, donde se va a ver. O sea, el eclipse ocurre fuera de la Tierra, pero se va a ver con la proyección del cono de sombra, ¿no es cierto? Creo que en la Antártica ya se fijó la fecha. Es una maravilla. De un fenómeno que eh, del siglo XIX para atrás era un fenómeno casi aleatorio, ahora pasa a ser un fenómeno fijado con precisión. ¿Qué ocurre, no es cierto, si todo ese montón de gente que vino para acá el año pasado y todo este montón de gente que se movilizó para allá al sur hubiera quedado con los crespos hechos y no hubiera ocurrido el eclipse? El eclipse se postergó porque los cálculos estaban mal hechos, porque todavía no estaban afinados, ¿no es cierto? No solo mal hechos, que si no estaban afinados los cálculos, nivel de precisión. ¿Qué hubiera pasado, no es cierto, con las empresas de turismo, con las empresas gastronómicas, con la agencia de viajes, que sea? Pierden confianza en la ciencia. ¿Qué es lo que pasa con la meteorología? Una ciencia natural. Entonces los compadres dicen mañana va a llover, pero lo dicen en términos de probabilidades. No dicen mañana llueve. Mañana va a llover con un tanto por ciento de probabilidad. Y así se protegen. Ah, que yo no dije que iba a llover, yo dije que iba a haber un tanto por ciento de probabilidad. Afortunadamente nosotros hemos mejorado mucho los pronósticos, porque claro, los satélites están observando, ¿no es cierto?, las masas de agua que se forman, en este caso nuestro, en el Océano Pacífico, y pueden calcular, ¿no es cierto?, la velocidad que se desplazan, y si van a ser masas de agua que van a causar lluvia o no, a qué día van a llegar, y más o menos a qué hora se pueden descargar. Pero todavía no hay mucho respeto, como lo hay, porque todo con la astrofísica ahora, ¿no es cierto?, reparte el ciudadano común y corriente, la gente se ríe del meteorólogo. No, le echan talla, ustedes verán, pues ahí en los meteorólogos del canal nacional, el hombre del tiempo, que dice, oye, pronosticaste que iban a hacer, ¿no es cierto?, lluvia, y no, es que ya. Ahora, esta metodología de indagación exige que, que hayan réplicas, que uno pueda replicar el fenómeno en cuestión, idealmente bajo condiciones experimentales, que hayan experimentos, que haya objetividad en el análisis de los resultados, no esconder los datos que son desfavorables a la hipótesis de uno, que exista independencia del indagador, ¿ya? Y que idealmente se exprese todo esto en un lenguaje matemático que se aplique razonamiento lógico. Que exista un respaldo de leyes, teorías, hipótesis y premisas que demarquen y vigilen la indagación y fijen los contextos teóricos, como bien dice el escenario. ¿Por qué? De nuevo, porque el conocimiento científico es el conocimiento más certero que hay. No es 100% certero, ¿ya? Sino que es el más certero. Y esa certeza se ha ido mejorando. Hasta decir, mira, este fenómeno se va a dar en un 100% de casos. Dos autos que se enfrentan uno frente al otro, chocan con una cierta velocidad, una cierta fuerza, y estos van a ser los daños. Eso es certero. ¿Ya? Pero no es certero que un hijo
nazca, se desarrolle, mejor dicho, que un hijo en el embarazo, en el útero de una madre se desarrolle sin problema y resulte una guagua completa, por no decir perfecta, digamos. Durante el desarrollo embrionario del ser humano hay cualquier cantidad, ¿no es cierto?, de eventos azarosos y de naturaleza, eventos azarosos de naturaleza, o sea, eventos azarosos naturales. Por supuesto que también hay eventos, ¿no es cierto?, causados por los hábitos de la madre, una drogadicta, alcohólica, qué sé yo. Entonces, los padres se tienen que pegar con, un, con una piedra en el pecho que el hijo, la hija, le salió bien, enterita, con todas sus partes. Porque hay muchos elementos que, que atentan con un resultado favorable para los padres. ¿Ya? Bueno, antiguamente ya las madres estaban sujetas a esa situación, afortunadamente con la medicina, ¿no es cierto?, que controlan a las madres y las examinan con estos aparatos especializados, y los médicos ya saben cuando el feto está bien, cuando el feto no está bien, y le advierten, ¿ya?, a la persona, mire, el feto, a la pareja, qué sé yo, a los padres, ya, el feto tiene tales problemas, va a resultar hidrocefálico. Mire, no tiene un bracito formado, qué sé yo. Mm, eh, Tiene columna vertebral bífida. Y después tenemos nosotros la proyección, las leyes, teorías, hipótesis que fijan el contexto, fijan las condiciones, actúan de jueces, veedores de la búsqueda del conocimiento, pero una vez que se logra, ¿no es cierto?, estas mismas leyes, estos mismos principios, ayudan a generalizar el fenómeno, a explicarlo, a universalizarlo y a predecir. Una de las ventajas del conocimiento científico es que explica con relativa certeza el fenómeno, pero también predice hechos, eventos, y el ser humano, el investigador, el especialista, puede sacar consecuencias de esa cosa. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros aquí con el famoso coronavirus? En este momento estamos prediciendo, basados en los antecedentes científicos que tenemos, que son bastante inciertos, ya, una evidencia de esto, fenómeno complejo, de lo que puede ocurrir hasta mitad de año. Como no hay claridad, en la universidad no sabemos todavía cómo lo vamos a hacer el primer semestre. Se había dicho que todos volvíamos presencial, pero ahora, aparentemente, no estoy dando una noticia, pero estoy diciendo aparentemente, va a ser gran parte de teletrabajo. Y por lo tanto, usted se tendrá que preparar para el teletrabajo, igual que yo. Si tuvo problemas con la computadora, ¿no es cierto?, con las conexiones, tendrá que buscar para evitar reducir ese problema. Si tuvo problemas para acceso a la literatura electrónica, ¿no es cierto?, ahí en la CIPUL, bueno, tendrá que buscar los mecanismos para no tener esos problemas, ¿ya? Y pueda funcionar más tranquilo, a, a- a menor presión. Después tenemos la ciencia, desde el punto de vista de su naturaleza, ¿ya? Y la indagación científica lleva a la construcción de un cuerpo organizado de conocimientos y saberes referidos a objetos de estudio
similares. La biología, ¿no es cierto?, actual, la que ustedes están aprendiendo, la que ustedes van a enseñar, lo van a hacer en base a un cuerpo organizado de conocimientos y saberes. Al objeto de estudio de interés de la biología, bueno, los seres vivos. Puede estar referido al funcionamiento de los seres vivos, a las relaciones de los seres vivos con el ser humano, a la evolución de los seres vivos, etc. Entonces construye un cuerpo organizado de conocimiento. Entonces, esto de la búsqueda, ¿no es cierto?, para ir construyendo cuerpo organizado de conocimiento, esto viene ya de los griegos. Solo que a partir de la revolución científica del siglo XVI, particularmente el siglo XVII, bueno, se empezó a desarrollar estrategias de un análisis más fino, más exigente. Métodos de razonamiento, propuestas de método científico, experimentos, etc. Ahora bien, ¿cómo se construye el conocimiento y el saber científico? ¿Ya? Primero, esto no tiene por qué ser cronológico, ¿no? La búsqueda de evidencias que soporten o refuten conjeturas. ¿Ya? Y aquí existen tres aspectos de ello: el razonamiento científico, el experimento científico y el proceso de indagación. Yo usé una pauta de indagación según Bunge y que está subida a Moodle. Y después, un método que se ha puesto de moda, es un método moderno, que es el método hipotético deductivo. Ahora bien, no todas las disciplinas en biología pueden usar el método hipotético deductivo. Y para más remate, no todas las disciplinas en biología pueden recurrir al experimento científico. Ya se ha restringido mucho el uso de animales, sobre todo el uso de primates, para hacer experimentos científicos. Y hay una disciplina de la biología, particularmente en el área de medicina, que se conoce con el nombre de bioética. Bioética. Es decir, la aplicación de normas éticas al uso de seres vivos. Y actualmente, si yo presento un proyecto para optar a financiamiento del Estado chileno, por ejemplo, yo tengo que informar que mis experimentos no van a causar daño, dolor, discapacidad, angustia, etcétera, a animales, incluyendo animales como ratones, ¿no es cierto?, u otro tipo de animal. Con mayor razón si estamos trabajando con primates. Durante mucho tiempo los primates, los chimpancés, por ejemplo, fueron objeto de experimentos científicos, algunos de ellos
bastante brutales. Y recuerden que el animal genéticamente más cercano a nosotros es el chimpancé. Creo que hay un 95 o más de similitud genética entre el chimpancé y nosotros. Si recuerdan la película, no recuerdo en estos momentos el nombre, pero esta película de ciencia ficción donde el ser humano y el chimpancé cohabitaban en la Tierra como especie dominadora. Bueno, los chimpancés rebeldes se arrancan o se escapan de un laboratorio donde los animales los hacían sufrir enormemente. Y estos monos se hacen resentidos, llenos de odio respecto del ser humano. El planeta de los simios. Creo que van como a la versión tercera. Ya. Y piensen ustedes que durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis hacían experimentos sobre todo en mujeres que eran macabros, macabros. El famoso doctor Mengele, ¿no es cierto? Que nunca lo pudieron pillar los agentes israelitas para llevárselo de vuelta a ser juzgado en Israel, como lo hicieron con Eichmann. Pero este hombre murió escondido en la selva uruguaya, otro. Experimentos brutales. Uno lee los libros estos que se han puesto de moda, de los campos de concentración, y la acción de los médicos, experimentando con lo que ellos consideran razas inferiores, los judíos, los gitanos, los negros, los homosexuales, los comunistas. Vamos a alguna pregunta, comentario. Existe un grupo de razonamientos que son usados en la indagación científica, dependiendo de la disciplina, indagación científica en ciencias naturales. Los métodos con que se inició la ciencia moderna, aun cuando el embrión de estos métodos estaba en la ciencia clásica, la ciencia natural originalmente tenía el nombre de filosofía natural, que se practicaron, ¿no es cierto?, desde los griegos. Aristóteles, por ejemplo, hasta el periodo previo a la revolución científica, donde aparece Galileo, aparece Newton y aparecen planteamientos de la lógica filosófica, ¿no es cierto?, más claro respecto al razonamiento deductivo, el razonamiento inductivo. Pero ya los filósofos griegos, a través de la filosofía natural, usaban el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Nosotros, este razonamiento deductivo, lo analizamos en algunos artículos que leyeron ustedes. La respuesta de ustedes en la prueba fue bastante buena. Hay claridad respecto de lo que significa la diferencia entre un método, un razonamiento deductivo y razonamiento inductivo. Como ejemplo de disciplina donde se practica el razonamiento deductivo,
es las matemáticas, particularmente la geometría. En la geometría hay un conjunto de premisas referidas a un fenómeno geométrico, ¿no es cierto? Y el investigador en geometría va deduciendo, ¿no es cierto?, a partir de estas premisas, ¿ya? Y de un juego de deducción. Método deductivo. En criminología, el método deductivo se usa mucho. Sherlock Holmes en la literatura, ¿no es cierto?, criminológica, es un ejemplo de deducción. El personaje ficticio, ¿no es cierto?, Sherlock Holmes, de Conan Doyle. Agatha Christie también, el personaje del doctor Poitier, ¿ya? También es ejemplo de razonamientos deductivos. Si uno ve las series de televisión, y yo se las recomiendo que las vean, el CSI, el de Las Vegas me gusta a mí, el de Miami también me gusta a mí. Eso aplican razonamientos deductivos. Tienen varios sospechosos y van entonces por deducción, ya eliminando sospechosos hasta que quedan con el sospechoso más probable. ¿Cuál es la diferencia con el razonamiento deductivo lógico o matemático o geométrico? Que estos usan mucho instrumental, ¿ya? Sobre todo usan mucho el análisis de ADN. ¿Ya? Encuentran restos de sangre, ADN. Encuentran, ¿no es cierto?, un objeto donde hay huellas dactilares, ¿no es cierto?, ADN, con sangre, etc. Pero es una buena forma de entender el método de razonamiento deductivo en condiciones normales, donde se apoyan mucho con instrumental relativamente sofisticado. Microscopio, cromatógrafo de gas y otro instrumental que yo no conozco y que son propios del análisis criminológico. Y por supuesto también el personal entrenado, y además es una serie policial, la intuición deductiva. ¿Ya? Hay alguna diferencia un poquito más profunda entre el método deductivo y el método inductivo. ¿Ya? En la deducción se afirma que la conclusión se sigue a las premisas. Ejemplo, premisa. Los metales se dilatan con el calor. Yo tengo un filamento de cobre. Este filamento de cobre se va a dilatar si lo someto a la temperatura de una ampolleta de bulbo. ¿Ya? Tenemos la premisa. Los metales se dilatan con el calor. El cobre es un metal. La consecuencia, la conclusión mía, se va a tener. Nosotros trabajamos mucho en el sentido cotidiano, el razonamiento deductivo.
Vamos, le decimos, por ejemplo, a un niño, mira, no te acerques demasiado a la estufa, que te vas a quemar. ¿Cuál es la premisa? La estufa emite calor, el calor quema. Si tú te acercas a la estufa, te vas a quemar. ¿Ya? O bien, yo he tenido niños chicos y a veces se ponen a jugar con los cables de la electricidad. ¿Ya? La electricidad puede electrocutar. ¿No es cierto? Manuel, no jugues ahí con esa cablería, no enciendes y apagas el foco, ¿ya? Porque te puede venir un shock eléctrico. Eh, deducción. Entonces, en la deducción, repito, se afirma que la conclusión se sigue en las premisas, necesariamente. En la inducción, la conclusión se sigue de las premisas solamente de una manera probable. De una manera probable en la inducción. Por eso que hay muchos epistemólogos que cuestionan la inducción como razonamiento científico. Que usted llegue exclusivamente gracias a la inducción. Ejemplo, hay un ejemplo clásico. ¿Ya? Los cisnes tienen la cabeza negra. ¿Ya? Todos los cisnes tienen la cabeza negra. A ver, no, la generalización es, los cisnes tienen la cabeza negra. Si yo me encuentro con un cisne, probablemente, si me encuentro con un cisne, la primera interpretación de la inducción es, si yo me encuentro con un cisne, este va a tener cabeza negra. ¿Ya? Y aparece el que nunca falta, y si no tiene la cabeza negra, entonces la interpretación moderna es, ya, los cisnes tienen la cabeza negra, si aparece un cisne, probablemente ese cisne va a tener la cabeza negra. ¿Cuál es el problema de la inducción? Como se parte de los casos particulares a los casos generales, es muy difícil revisar todos los casos particulares. Es cosa que, habiendo revisado 100 casos particulares y todos coinciden con el patrón, basta que uno no coincida con el patrón para que esa conclusión se rebata, se invalide. Entonces, eso es lo que quiere decir que la conclusión de la inducción es probablemente. Probablemente. Después tenemos el razonamiento analógico que se practica en algunas disciplinas. El razonamiento analógico funciona por comparación, por analogía. ¿A qué nos puede llevar errores el razonamiento analógico? Los insectos vuelan. Los insectos tienen alas. Las aves vuelan. Las aves vuelan. Las aves tienen alas. Los murciélagos vuelan. Los murciélagos tienen alas. ¿Eso es cierto? Claro. Podemos avanzar un poco más en la conclusión y podemos decir, bueno, puesto que los tres vuelan, los tres tienen alas, las alas son iguales. Y sabemos nosotros que no es cierto. Otro razonamiento analógico. Desde el punto de vista físico, la Tierra y Marte se parecen. ¿Ya? Puesto que la Tierra y Marte se parecen, y en la Tierra ya los organismos dependen del agua, ¿ya? Es posible que si encontramos agua en Marte, vamos a tener organismos como los que hay acá, por lo menos bacterias. Ese es un razonamiento analógico. La Tierra
y Marte se parecen. En la Tierra, los organismos, en la Tierra, la presencia de agua facilita la vida, o ha facilitado la vida. Si encontramos agua en Marte, vamos a encontrar seres como microorganismos. Mm. Y eso es precisamente la búsqueda, la búsqueda del agua en Marte. Que habiendo encontrado agua, por analogía, pensamos que van a haber por lo menos microorganismos. ¿Ya? Eh, eh, nosotros también aplicamos cotidianamente el razonamiento lógico. Esto se parece, por lo tanto, tienen que tener, ¿no es cierto?, algunas cosas que nosotros... Este se parece, este tiene ciertas cosas que conocemos, como esto que no, hay cosas que no conocemos, pero como se parecen, probablemente este va a tener lo mismo. Entonces se usa mucho, pues, tú, en estudios botánicos, en estudios eh, faunísticos, bueno, tenemos este lago que tiene tales características de salinidad, ¿no es cierto? Es un lago salobre, y encontramos ciertos camaroncitos que viven en estos ambientes salobres. Estamos en otra situación, no sabemos si hay camaroncitos, pero podemos medirle las características de salinidad del agua y la salinidad salobre, ¿ya? Probablemente vamos a encontrar también camaroncitos parecidos, si no idénticos, viviendo ahí. ¿Ya? Esto se usa también en la importación de animales con propósito productivo. ¿Mm? En la agricultura, tú dices, mira, esta variedad de papa se da en este ambiente con características, ¿no es cierto?, de suelo, de temperatura y nutrientes, qué sé yo, se va a dar también igual en otra parte, ya que tenga en suelos parecidos, y se importan y se instalan. Y yo recuerdo que una vez en Estados Unidos ya se importaron camellos para el ejército norteamericano, ¿ya?, a regiones áridas de Estados Unidos, porque bueno, como era región árida, ¿no es cierto?, ya vamos a importar del Sahara camellos. Este es el principio del razonamiento analógico, pero puede llevar a errores, pues, como el caso de que las alas de los mamíferos y las alas de los insectos, ¿no es cierto?, son iguales que las alas de los murciélagos y las alas de las aves. Pero sí nosotros sabemos que las alas de las aves son homólogas, quiere decir que tienen el mismo desarrollo embrionario que las alas de los murciélagos. Corresponden a las extremidades anteriores transformados en alas. En cambio, los insectos, ¿no es cierto?, sí cumplen la misma función, es de volar. Ya en los insectos no son homólogas, son análogas. ¿Ya? Es decir, las alas de los insectos corresponden a expansiones cuticulares del exoesqueleto que se puede mover, ¿ya?, y que facilita el vuelo. Y después tenemos el razonamiento analítico, ahí hay un error sintético que se usa bastante cuando se analizan sistemas complejos. Por ejemplo, ya usted tiene que haber estudiado en enseñanza media lo que es el ecosistema. El ecosistema es un sistema complejo que tiene seres vivos, ¿no es cierto?, interactuando, pero también tienen factores químicos presentes, factores físicos presentes. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Para entender cómo funciona ese ecosistema, lo separo en sus componentes, ¿verdad? Los animales, las plantas, los microorganismos, los factores del clima, los factores geomorfológicos, ¿ya?
Y los investigo N años, por N años, con un grupo interdisciplinario de especialistas, y al término de ese periodo, ¿no es cierto?, yo hago una síntesis. Y digo, las plantas que están aquí cumplen tal función, están aquí por las características que tiene este suelo y no el otro. ¿Ya? Los animales cumplen este rol y están aquí por las características, qué sé yo, el papel que juega la temperatura en las características del ecosistema, el papel que constituye, el papel que cumple el cerro, ya en las características de los sistemas. Eh, este razonamiento analítico sintético demanda, primero, se aplica para el análisis de sistemas complejos como el ecosistema, como los cambios climáticos actuales. ¿Ya? Y son aproximaciones multidisciplinarias, es decir, varias disciplinas abocan el estudio de un determinado ecosistema, o bien un determinado fenómeno, como el cambio climático global. ¿Ya? ¿En qué se traduce el conocimiento? Bueno, se traduce, por ejemplo, en modelos físicos, modelos ecosistémicos, a un modelo pictórico de ecosistemas. O sea, cuando hay, por ejemplo, las redes tróficas de un determinado lugar, o sea, quién se come a quién, ¿ya? O las cadenas tróficas, quién se come a quién, ese es un método analítico, ¿ya? Y después sintético. Y los modelos ahora que se están aplicando para predecir lo que le ocurriría a la ecósfera, a la Tierra, ¿no es cierto?, si la temperatura promedio global sube 3 grados centígrados. Ya en National Geographic produjo una serie bastante interesante, donde a base de simulaciones demuestra, predice con cierto grado de probabilidad, ¿no es cierto?, basado en estos métodos computacionales, lo que le ocurriría a la Tierra si sube su promedio en 1 grado, 2 grados, 3 grados, y ahí termina el cuento, porque a los 3 grados ya la civilización humana desaparece. Queda la naturaleza, vivite y coleando, pero el ser humano desaparece. Y creo que los modelos más afinados, los que están en aplicación en estos momentos, están prediciendo que la Tierra va a alcanzar los 3 grados adicionales, no sé, 2050, 2090. Y probablemente van a estar vivos ustedes, digo. Yo no, pero ustedes o sus nietos. Por eso que hay una serie de movimientos a nivel internacional, y el Trump que se retiró del asunto, que ahora el nuevo presidente se reincorporó para controlar las emisiones de anhidrido carbónico, producto de la actividad industrial, ¿no es cierto?, la producción de bienes que nosotros mismos consumimos, y la incorporación de metano para producir proteína animal. La cantidad de toneladas de metano que se agregan a la atmósfera en un año es tremendo. Y son evacuaciones gaseosas del ganado rumiante, que se cría, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Nueva Zelanda, en Rusia, en grandes cantidades, ¿no? Y los animales evacúan por el ano la actividad de las bacterias que están en sus estómagos. Y eso se va a la atmósfera y junto con el anhídrido carbónico contribuyen
contribuyen a impermeabilizar a la atmósfera. No detienen la radiación solar, ¿ya? Pero la radiación calórica, ¿ya?, con la que se degrada la radiación solar, la devuelven a la Tierra. Es el llamado efecto invernadero. Y esto se aplica, ¿no es cierto?, siguiendo razonamientos analíticos sintéticos, pero como son estudios complejos de sistemas complejos, imagínense la atmósfera ya de toda la Tierra, que interactúa la atmósfera actúa con la hidrósfera, los mares, y actúa con la biosfera, ¿no es cierto? Sobre todo las grandes zonas boscosas, ¿verdad? La biosfera saca oxígeno, ¿ya?, y agrega saca anhídrido carbónico y agrega oxígeno, esa dinámica, y el anhídrido carbónico, ¿no es cierto?, se disuelve en los mares, cuando hay mucho anhídrido carbónico se devuelve a la atmósfera, lo mismo pasa con el oxígeno, entonces hay toda una dinámica, además las corrientes de aire, los vientos, los tornados, los huracanes, toda esa cuestión, todo eso tiene que estar incorporado en estos modelos eh, analíticos sintéticos. Aquí se usan con mucha frecuencia los modelos computacionales, los modelos eh, matemáticos. Fenómenos complejos, por ejemplo, el que estamos viviendo nosotros, que la gente está retirándonos el 10% de su previsión. Bueno, ya los economistas están estudiando, ¿no es cierto?, en base a modelos en matemáticos y computacionales, qué es lo que, eh, cómo va a tener que estar el país cuando esta gente ya claramente empieza a jubilar y demandar del país el apoyo cuando no tiene plata, ya se la gastó. Ah, y la galla está viviendo después de jubilado alrededor de 20 años más. Si ese es el problema de las pensiones tan bajas. Antes las personas vivían 5 años. Y la FP, o 10 años, la FP le hacía el cálculo, por 5, por 10 años, cero problema. Pero ahora están viviendo 20. Y por lo tanto la plata que las personas ahorran, la tienen que dejar para esos 20 años. ¿Ya? Y si se ha sacado la plata, bueno, en economía se usa mucho estos modelos, respecto del cobre. ¿Cuál es el efecto del cobre que está en su mejor momento? Afortunadamente para nosotros, porque la cantidad de gastos que nos estamos teniendo, el Estado chileno es enorme. Modelos, ¿no es cierto?, que te dicen, mira, cuánto es lo que vamos a recibir en el futuro, ¿no es cierto?, futuro cercano, próximo año, 2021, 2022, por el valor que tiene el cobre ahora. ¿Ya? Y el país entonces tiene que tomar las providencias del caso, guardar esos dinero o ver cómo lo va gastando. Afortunadamente nosotros tuvimos épocas de bonanza respecto al precio del cobre y el país tenía platita guardada y con eso ha podido absorber el país estos tremendos gastos que está teniendo, ¿no? El razonamiento analítico sintético. En ecología, el razonamiento analítico sintético se usa bastante cuando se estudia sistemas complejos, particularmente los ecosistemas, poblaciones, ¿no es cierto? Sobre todo población humana, donde en el comportamiento de la población humana no solo inciden fenómenos naturales, sino que también fenómenos socioculturales. El experimento científico, y con esto voy a terminar, porque aquí necesito calma y que ustedes... Vamos a partir de la gran pregunta. ¿Qué es el experimento científico? La próxima clase. ¿Y quién propuso de todos los epistemólogos y filósofos, ¿no es cierto?, la conveniencia que la evidencia, ¿no es cierto?, no solo sea sensorial, ¿ya?, experiencia de los sentidos, sino que sea empírica en sentido estricto. Y evidencia empírica en sentido estricto significa hacer experimentos. Hay experimentos naturales,
¿ya? Como por ejemplo la erupción de un volcán y los efectos que genera sobre las laderas del cerro en la erupción volcánica, ¿no? Experimento natural. ¿Ya? Ahora bien, los científicos, lo más común en la ciencia natural es el experimento controlado, el experimento manipulado por el investigador. Aquí tenemos experimentos de campo, parcelas, qué sé yo, de distintos tamaños, incluso puede ser todo un bosque, ¿ya? Experimento de campo y experimentos de laboratorio. Entonces hay ciertas disciplinas que trabajan mucho con experimentos de laboratorio, otras trabajan más con experimentos de, de campo. Pero esto lo vamos a analizar con más calma en la una. Me carga que me dejen con la boca abierta, con las palabras, ¿no es cierto?, entre los dientes. El sistema, 5 minutos pasado la hora de cierre, eh, se suspende. Bien, chiquillos y chiquillas, eh, para los 3 participantes, por favor, comuníquela al resto de sus compañeros lo que hemos hablado al inicio de la clase. Que tengan una buena tarde y un buen almuerzo. Voy a dejar de compartir la cosa y ahora a finalizar la clase.